padecen alergia. Algunas personas no toman las medidas necesarias para evitar la gravedad del problema. Esta nos puede dar un giro de 180 grados en la vida que llevamos. ¿Estamos conscientes de esta enfermedad? ¿Sabemos realmente qué es la diabetes? La diabetes, ustedes saben que es un problema metabólico de que hay un aumento de azúcar en sangre, de glucosa en sangre, que se detecta analizando la glucemia. La glucemia es el valor en sangre, la terminación emia es cuánto vale un determinado metabolito en sangre, qué concentración tiene en sangre. Glucemia es el valor de glucosa en sangre. Glucosuria es el valor de glucosa en orina. Entonces, analizando el valor de glucosa en sangre, la glucemia, y de que no haya glucosuria, porque no tiene que aparecer la glucosa en orina, uno puede detectar una incipiente diabetes, una incipiente falla en el metabolismo del azúcar, de la glucosa. Se hace por un análisis espectrofotométrico, un análisis de laboratorio muy sencillo, donde se saca sangre al paciente, se extrae de la sangre el suero, que es la parte que no tiene glóbulos, ni glóbulos rojos, ni glóbulos blancos, ni plaquetas, la parte líquida de la sangre, y ahí se analiza tomando una pequeña fracción. Se hace un método muy sencillo que dura 10 minutos, donde uno puede determinar el valor de concentración de la glucosa. Es muy fácil hacer pequeños estudios para detectar si somos o no diabéticos. Ahora veamos cómo es realmente la vida de estas personas. Ellos nos contarán en carne propia el sufrimiento que es llevar consigo una enfermedad tan destructiva. ¿Cómo llegué a padecer la enfermedad? Bueno, en realidad a mí me descubrieron la enfermedad hace 2 años atrás, antes de efectuar una operación, una cirugía. Cuando me hicieron los estudios, antes de ir a la cirugía, se descubre que tengo la glucemia alta. En realidad yo ya venía teniendo glucemia alta y mi ginecóloga me aconsejó hacerme una curva de glucemia para poder detectar si era diabética o no. ¿Usted la padece? ¿Y los 40 te dijo? 45. 45 años. Por ahí, mamá. ¿O conflicto causó en usted? Y mira todas las veces que me bajó la presión. ¿Tiene algún desequilibrio psicológico o físico? Mi pierna nomás que me cortaron. Lo primero, lo único. Porque hasta ahora, gracias a Dios, como lo que quiero. Por ahí tengo esos dolores de estómago nomás. Que cuando agarro la hamburguesa o agarro la... No hay solución. Y mi hermana, por ejemplo, que murió, mucho más joven, las 2 rodillas, había sido que ella tenía 20 años, No decían nada. Mira, mi hermana que vivía con ella no le decía nada. Y bueno, le agarró un ataque y eso más, que hago un plato. Los análisis que hay que cubrir, pero la doctora, por supuesto, porque yo pensé, a mi edad, yo me hice un control, siempre le digo, la razón de mi edad le aconsejo, ay, me duele la cama, andar al médico, hacerte un control. Y bueno, yo empecé porque yo soy hipertensa también. Como soy hipertensa, me empecé a hacerme un control. Cuando tuve mi análisis, le llevé a ella y ahí me dijo que es diabética. Pero también cuando yo le dije, me empieza a hacerme ver, yo le decía que yo me lavaba cada rato. Me dijo que era peor, que deje de higienizarme. Así fue que conocí. O este año, no me acuerdo qué tiempo fue, pero yo estaba internada y ahí me agarró y la que compartía mi habitación, la otra enferma, le tocaba el timbre a los médicos para que vengan a verme qué me pasaba. Que no sé cómo me tocó eso, ¿viste? Que a consecuencia de qué, y me acuerdo cómo fue, no me acuerdo cómo me agarró el infarto. Y otras, no sé quién otra señora me dijo que era como que se me movía la cabeza, como confusión. Apareció cuando mi mamá estaba embarazada de mí a
a los 5 meses tuvo una recaída. Comía muchas cosas dulces y estuvo así hasta que yo nací. Yo ya nací con prediabetes y se me descubrió a los 5 años la diabetes. A adaptarme a la enfermedad después de la separación de mi papá y mi mamá por problemas de salud de mí. ¿Qué es la diabetes? Bueno, la diabetes podemos denominarla como un conjunto de trastornos metabólicos que se caracterizan por un aumento de la glucemia en la sangre, la disminución de la producción de insulina por parte del páncreas o en aquellos otro tipo de pacientes donde la insulina está pero no es bien utilizada por el organismo. También se lo conoce como hiperglucemia. Según el tipo de diabetes, porque ahora la vamos a clasificar, pero generalmente en las personas adultas se suele detectar en un hallazgo de laboratorio, quizás porque le piden un laboratorio para hacer un prequirúrgico y ahí sale hiperglucemia en ayunas y la persona era totalmente asintomática. No así en otras personas. Los tipos de diabetes son muchos, pero en realidad la clasificación más común es la diabetes tipo 1, que se hace en un laboratorio, consultan al médico y así se hace el diagnóstico. Se da en gente jóvenes, en niños o adolescentes, tipo 2, que es la más frecuente, que se da en la edad adulta. Es gestacional, que se detecta durante el periodo gestacional en las embarazadas, y después hay otro tipo de diabetes donde entran por enfermedades infecciosas, las autoinmunes, etc. Pero ese tipo de persona lo puede tener. En realidad siempre es más frecuente en aquellos que tienen factores de riesgo predisponentes, en las personas adultas que con el correr del tiempo tienen antecedentes familiares, pero se le agregan otros factores de riesgo como es la obesidad, el sedentarismo, los malos hábitos alimentarios, etc. Los síntomas más comunes son la polidipsia, que es el aumento en el consumo de agua o el aumento de la sed, la poliuria, aumento en el volumen urinario, y la polifagia, que es el aumento de o sea, el paciente tiene hambre. El cansancio es otro síntoma frecuente y muchas otras personas por disminución de la agudeza visual. Esos son los síntomas más comunes. Pero como es una enfermedad generalmente silenciosa, hay veces que el paciente está totalmente asintomático y es en estos los que cuando van al médico a hacerse un chequeo general sale en el laboratorio y no tuvieron ningún tipo de síntoma. El tratamiento es multidisciplinario, o sea, no hay un librito donde sea igual para todos. Es muy artesanal porque depende del tipo de persona, la edad, la contextura física, los hábitos que tenga el paciente. Desde ya no hay un remedio mágico, la diabetes no tiene cura, pero se empieza con los buenos hábitos dietéticos, higiénico-dietéticos. El paciente debe conocer, debe saber qué alimentos son beneficiosos y cuáles no. Deben tener una actividad física regular y obviamente el tratamiento médico, ¿no es cierto?, que puede ser con antidiabéticos orales, puede ser con insulina, puede ser uno u otro o pueden ser ambos, los dos se pueden usar también. Y eso, de acuerdo, hay pacientes que responden muy bien, por ejemplo, a la actividad física, empiezan a bajar de peso, empiezan a comer mejor. Eso hace que uno por ahí pueda retirar un poco de pastillas, de insulina, y eso se va modificando, o sea, no es estable un tratamiento para toda la vida siempre. Es por eso que el paciente debe concurrir a los controles periódicos con la familia. Ya tenemos familiares diabéticos, eso nos está alertando de que alguien más puede serlo. Y después lo que tiene mucho impacto en esta enfermedad es los hábitos, o sea, la mala comida, la comida chatarra, la disminución en la ingesta de frutas y verduras, el aumento del sedentarismo, el aumento de la obesidad. Todo eso hace que
metabólicamente se vayan produciendo cambios en el organismo, más el antecedente familiar de diabetes hace que con esto se vuelva diabetes. ¿Sí? Se realizan campañas, el Ministerio de Salud de la Nación ha lanzado la de los 100.000 corazones y donde involucra un montón de actividades. Enfoca a la buena alimentación, a una actividad física adecuada, regular, a disminución o a la eliminación del hábito tabáquico. ¿Tú estás informado de lo que realmente es la diabetes? De cómo cambia la vida de las personas que la padecen, de cómo tienen que estar cuidándose permanentemente con la comida. Por ejemplo, no pueden comer un alfajor como lo hacemos en segundo. Por eso, toma conciencia porque ese puede ser. Toma los cuidados necesarios aunque te cueste.